Correcto. Le damos OK. Bueno, estamos hoy con Sonia Romero, licenciada en filosofía, con estudios de investigación científica y estadística, con la maestría en psicología educativa y egresada de la maestría en práctica filosófica de CECAFE México, doctora en gestión pública y gubernabilidad. Diplomados en docencia, investigación, gestión pública, filosofía para niños, consultorías y con una gran experiencia como docente universitaria en pregrado y posgrado en proyectos sociales humanísticos y filosofía práctica. Docente de investigación y filosofía en pre y posgrado y en la actualidad dicta en la maestría de control gubernamental el curso de taller de tesis 1 y trabaja sobre la filosofía práctica en talleres filosóficos con prevención de riesgos psicosociales en un gobierno regional de Callao, Lima, Perú. Bienvenida, Sonia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradecer por la invitación a Insurrectus, Uruguay, Sin Fronteras. Es un espacio bastante necesario. Como ya lo mencionó Sandra, bueno, en esta oportunidad quiero compartir una experiencia. Es mi propia experiencia y esta ponencia o esta conversación, como lo llama el grupo de insurrectos, me ha llevado a pensar mi propia experiencia y el itinerario que he seguido desde que inicié, ¿no? Estas prácticas filosóficas, y hoy lo quiero compartir. Y puedo compartir mi PPT. Sí, claro. ¿Ahora sí se ve? Sí, Sí, correcto, perfecto. correcto. Un ratito que mi perrito me... Bien, bueno, el título que escogimos es dar voz a la inquietud. ¿Por qué dar voz a la inquietud, no? Desde la filosofía práctica. Vengo trabajando ya casi como 10 años en este supuesto o hipótesis, ¿no? De que la teoría también, la filosofía puede apoyar en la prevención de riesgos psicosociales. eh, lo voy a ir explicando en la exposición. En este espacio no se busca dar respuestas, ¿no? En estas voces inquietas de adolescentes y jóvenes, porque realmente mi experiencia ha estado volcada también en niños, en padres de familia de la primera infancia, y me he paseado por los 3 niveles, del inicial, la primaria, la secundaria, y también en el nivel superior en la universidad, ¿no? Entonces, pero voy a concentrarme en esta práctica que les traigo. Y la introducción aquí es, la adolescencia es una etapa profundamente marcada por preguntas sobre la identidad, el sentido de vida y la pertenencia. En contextos de vulnerabilidad social, estas preguntas suelen estar atravesadas por el silencio, el abandono y la incomprensión. La presente ponencia o conversación propone una mirada desde la filosofía práctica como estrategia de acompañamiento y prevención frente a riesgos psicosociales, dando voz a esa inquietud interior que cuando es acogida se convierte en potencia transformadora, ¿no? Dar voz a la inquietud como resistencia de ese silencio emocional. Todos estos fenómenos pueden ser comprendidos como gritos no escuchados, preguntas negadas o identidades fragmentadas. La práctica filosófica con adolescentes no busca resolver clínicamente estos síntomas. Para ello, quiero contextualizar. Esta es la problemática a nivel nacional en el Perú, ¿no? En estos últimos, llamémoslos, 8 años. Hemos encontrado casos de violencia, sicariato, venta
de droga, suicidios, ¿no? Suicidios inclusive de dos hermanitos. En un colegio, entre compañeros se golpearon y tuvo que ir hasta la emergencia. Y lo más triste ahora es el sicariato infantil, ¿no? En estos dos últimos años, padres empuñando. Doctora Sonia, por Sí, favor, para que lo ponga en modo presentación, porque no se ve muy bien. no se ve muy bien. Sí, A muy ver, chiquito. En modo presentación, por favor. ah, ya, disculpe. Ahora, y ahora sí. ¿Sí se ve? Un Sí, poquito es más más grande. Sí, grande. claro, está mejor. Ya, gracias. Bueno, yo después, si gustan, les comparto los videitos, ahí están. Estos son documentales que los he extraído de los canales que han pasado en estos reportajes, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos el famoso cutting, las autolesiones, ansiedad, depresión. Ahora, con esto no quiere decir que desde las prácticas filosóficas vamos a entrar en el campo clínico o psicológico o psiquiátrico. Más adelante voy a exponer eso para clarificar, pero les estoy poniendo la problemática en la cual nos encontramos, tanto en Lima como en el Callao. Sobre todo esta problemática eh, que quiero contextualizar está más enfocada en el Callao, ¿no? Les voy a explicar yo más adelante. Entonces, como ustedes verán, niños de 5, de 7 añitos, adolescentes de 14, que ya se han iniciado, ¿no? Hasta hace unos 10 años, el sicariato había empezado desde los 13 para adelante, pero ahora han reducido la edad. Frente a esta problemática, pues, a mí también me surge esa pregunta que se hace precisamente Lickman, ¿no? Lickman, eh, ¿para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con toda esta problemática? Entonces, esta inquietud, la inquietud que me convoca aquí es la inquietud como una experiencia humana fundamental, signo de algo que pide ser escuchado, ¿no? Escuchar a adolescentes que dicen, en mi casa nadie me escucha, ¿no? No quiero ir al psicólogo porque el psicólogo todo se lo va a contar a mi mamá o a mi papá, prefiero ir a la IA o al chat GTP o a Gemini y cosas así, ¿no? Entonces, en los adolescentes esta inquietud toma una forma de ansiedad, rabia, desmotivación y aislamiento. Antes de nosotros llegar a esta fase de clínica, ¿no? Hasta el nivel de psiquiatría, nosotros desde las prácticas filosóficas podríamos prevenir ese malestar emocional que puede surgir con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nadie escucha esa inquietud? Esta ponencia busca mostrar cómo la filosofía puede ser un espacio de escucha y transformación. Es un espacio que no se está dando a pesar que existen psicólogos. Aún existe desconfianza por parte de adolescentes hacia padres, madres, tutores. Ellos están desconfiando de todos, pero aunque suene dialéctico, confían más en la inteligencia artificial, ¿no? Bien, aquí viene la parte de mi experiencia en la cual yo vengo a traer este diálogo, ¿no? De experiencia. Yo, al egresar de la Escuela de Filosofía de la Universidad Villarreal, inicié un centro o una especie de academia donde al inicio le puse mayéutica y luego ahora ha tornado a Centro de Soluciones Filosóficas Cairós. O sea, el contenido sigue siendo el mismo, la diferencia es que ahora me he formado y me estoy preparando también en ese proceso que yo trabajo con los jóvenes y los adolescentes, yo también voy desarrollándome y allí conocí la realidad, ¿no? De esta manera particular conocí la realidad de mi distrito en la cual yo vivía y venían chicos de distintos colegios trayendo estas problemáticas, ¿no? Es allí donde entro a la experiencia de un gobierno local. Aquí sí hubo bastante iniciativa política, ¿no? El alcalde de esos tiempos desarrolló este proyecto que se llama Quiero ser mejor, en la cual tuve la oportunidad de ser la coordinadora general de equipos interdisciplinarios y equipos multidisciplinarios, ¿no? El tema de hoy
en 27 colegios de un distrito del Callao. Y luego de ver esta problemática que ya les mencioné a través desde la psicología, la sociología, la filosofía misma, porque al inicio no es conocido aquí en el Perú, recuérdese que desde el año 2006 se ha retirado la educación filosófica de los colegios. Entonces, adolescentes de estos tiempos no saben qué es filosofía. Entonces, hacer una sensibilización, darles a conocer un poco de qué se trata lo que se va a desarrollar. En este proyecto, el primer año, fue la intervención de puros psicólogos y equipos de salud, obstetras y antropólogos y sociólogos y asistentes sociales, ¿no? Por la magnitud de la problemática que ya lo vieron. Luego, también ingresaron filósofos de los últimos años de una universidad en la cual desarrollamos foros interescolares a partir de la problemática, ¿no? Cada adolescente ya en su proceso de transformación, porque este proyecto duró 3 años, ellos mismos salían a hacer testimonio, llamémoslo así, de lo que ellos habían desarrollado en esos 3 años. A partir de esa experiencia presento un proyecto con un equipo interdisciplinario y 2 están aquí adentro, me están acompañando. Le pusimos el servicio educativo de reflexión SER, donde desarrollamos la filosofía para niños, las consultorías filosóficas, porque ya no basta solamente filosofía para niños, ¿no? Hay que hacer también talleres filosóficos, consultorías filosóficas. Y este proyecto también ganó una buena práctica en el Ministerio de Educación y luego conocido en un gobierno regional, ¿no? Ya he ido, como se dice, aquí trabajé primero como tallerista de talleres filosóficos para el soporte emocional desde el liderazgo, el empoderamiento, el liderazgo ético, ¿no? Desde las prácticas filosóficas y también, ¿no? Me actualicé un poco de toda la realidad y frente a ello, en la actualidad ya no lo puse aquí, pero me encuentro en el gobierno nacional, en nivel nacional, en el Ministerio de Salud, en la parte de asesoría cualitativa, ¿no? Y allí he recogido también datos en la cual muestra cómo está la actualidad y se los voy a detallar, ¿no? Más adelante. Bien, entonces, desde la filosofía, ¿cómo podemos nosotros trabajar, ¿no? Eh, Hemos encontrado adolescentes que pueden sentirse presionados, lo que hoy se llama la presión social, ¿no? Donde los adolescentes son inducidos, motivados, instigados a desarrollar actividades riesgosas o ilegales, ¿no? Como beber alcohol, consumir drogas, y esto les genera dilemas, ¿no? Si yo no le hago caso, voy a hacer ellos se etiquetan, ¿no? Y aquí esto le genera problemas de conducta, presión de grupo, adicciones. Hemos encontrado en aulas adicciones a los videojuegos, ¿no? ¿Qué dicen estudios científicos recientes? Un estudio en China a 700 padres de familia, decían si sentían que sus hijos estaban seguros dentro de su casa o preferían que salgan a la calle. Y los padres respondieron de que preferían que estén en la máquina, ¿no? Entonces muchos de los padres no saben qué están haciendo los hijos. Yo he tenido casos de adolescentes que eh, han creado una vida virtual y no aceptan la realidad y eso les ha llevado a complicaciones de la existencia, a generarse ideas inclusive de autolesiones y hasta querer suicidarse, ¿no? Crisis existenciales. En esta parte también no necesariamente están los chicos que son vulnerables a estos riesgos, sino también los chicos, también hemos encontrado chicos que son primeros puestos, que académicamente están yéndole bien, pero que también les está trayendo ciertos problemas, ¿no? Como ansiedad, como crisis, como vacío, ¿no? ¿Para qué me sirve estudiar, ser primeros puestos, ¿no? Encontramos aquí adolescentes de 14 y 16 años que empiezan a experimentar sentimientos de insatisfacción y confusión
como cuestionamiento del propósito académico, ¿no? Ejemplo, un estudiante empieza a preguntarse por qué está esforzándose tanto en sus estudios, ¿no? Y en algunos casos esto le genera cutting, ¿no? Los famosos cortes que se hacen ya sean en las manos o en las piernas, y también esto se lleva, si no es visto desde temprana atención o intervención, como sería en estos casos la filosofía como prevención, antes de llegar al campo clínico, psicológico, el psicólogo educativo o hasta la misma psiquiatría, ¿no? También tenemos este tema de las dudas éticas, ¿no? Jóvenes que se sienten presionados a publicar fotos retocadas y contenidos que muestran una vida perfecta. Vemos pues que el sistema vende mucho el tema de las redes, ¿no? Vende un mundo perfecto a un adolescente bello por, por dentro y por fuera entre comillas, llamémoslo así, ¿no? Inclusive Jung-Chul Han nos habla de esa toxicidad positiva, ¿no? De cómo hoy te dicen la felicidad desde un sentido más externo, ¿no? Desde la parte interna, ¿no? No se le enseña al adolescente o a las personas a interiorizar y profundizar, ¿no? Muchos de los adolescentes tienen miedo a lo que van a encontrar, prefieren exponerse y ver cómo dar lo que otros quieren que ellos se vean, ¿no? Entonces, hacer que otros lo definan o tomar su existencia a partir de los likes, ¿no? Existo porque me das likes, ¿no? Y si no, entonces no existo, ¿no? Es lo que nos pone también este filósofo, ¿no? La adicción es a los likes, ¿no? Lo que hoy se ve, ¿no? Hay adolescentes que dicen, ¿para qué voy a estudiar si el influencer X, Y o Z está ganando tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido de, como dice Sigmund Bauman, ¿no? Esta sociedad líquida, ¿no? Entonces, esto genera un dilema ético sobre la autenticidad y la honestidad, ¿no? Lo que se ve bastante en esta edad, ¿no? El tema de la identidad, la autoestima, y esto está generando, pues, problemas que más adelante se intensifican, ¿no? Y que si fuesen abordados desde la filosofía, podríamos atenuar, ¿no? Uy, no lo puedo avanzar. Con las flechitas de la computadora das hacia abajo. Sí, pero no, se me ha colgado, Si creo. no, escape para que vuelva a aparecer completa. A ver, déjame compartir. Bienvenidos todos. Esperanza, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, desde Guatemala. Hola, Qué hola, bonita presentación, gracias. Bienvenida. Muchas gracias por participar a todos. Cualquier pregunta la van anotando en el chat. Después lo vamos compartiendo, ¿eh? es que se me ha colgado y no puedo, por más que retrocedo. A ver, voy a abrirlo mejor y ya, ya, a ver si, discúlpenme. Muy interesante, muy, pero muy interesante. Y bueno, Sí, aquí estoy, aquí estoy. Lo que hay pasa es hay una serie que estuvo adolescencia, ¿no? Estuvo primera en muchos países. sí, hay varias ahora, ¿no? Sí, Que sí, muy son. bueno. Bien, entonces aquí lo voy a tener de este tamaño porque si no, no me va a permitir correr. En Bueno. este siguiente PPT me pregunto, ¿qué significa dar voz a la inquietud? ¿Qué significa dar voz a la inquietud? ¿No? Esto precisamente no es resolver, ¿no? Un problema, es nombrar lo que duele y lo que no se entiende, ¿no? Aquí cito algunos testimonios y preguntas que nos hacen algunos adolescentes, ¿no? Es permitir que la pregunta tenga lugar antes que la respuesta. Es acoger la incomodidad como potencia de sentido. Es filosofar desde la experiencia vivida. Aquí
Un adolescente dice, en el taller no me dieron una solución, pero me ayudaron a hacer mi propia pregunta. Sentí que mi cabeza se abrió. Aquí hay una pregunta que dice, ¿quién soy cuando nadie me mira? ¿No? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Una frase de un adolescente, es como gritar sin sonido. Estás mal, pero nadie te ve. Entonces tú también te dejas de ver. Adolescente de 13 años, ¿no? Otro adolescente dice, filosofar fue como abrir una ventana donde todo estaba cerrado. Me dio miedo, pero también ganas de entenderme. Cuando nadie te escucha, piensas que no vales. En los talleres de diálogo me escucharon sin apurarme y eso fue como respirar. Entonces, ellos lo que necesitan es un espacio, ¿no? Un espacio y en la familia, ¿no? Un director decía de un colegio, la mayoría, las familias son disfuncionales. Si existe una familia funcional nuclear, es aquí una normalidad, más bien, ¿no? Entonces, hay colegios donde definitivamente son bastante vulnerables, ¿no? Dentro de estas prácticas filosóficas con adolescentes, hubieron modalidades, porque primero, como ya han visto la experiencia, la filosofía ha sido retirada de la educación básica regular en los colegios. Algunos adolescentes, esta palabra, filosofía, es nueva, no la conocen, lo relacionan mucho con la psicología, dicen, la filosofía tiene que ver con la psicología, entonces hay que hacer como una especie de talleres de sensibilización, explicarles en qué consiste, cuál es la diferencia entre el psicólogo, el psiquiatra y los talleres que venimos desarrollando, ¿no? Hemos hecho talleres semanales de 45 a 60 minutos en la hora de tutoría. Y también hemos tenido apoyo de directores en algunos colegios. En un colegio el director nos dio contrahorario, ¿no? El estudiante se va en la mañana al colegio y en la tarde se venía a los talleres, ¿no? Este era otra forma. Esta experiencia lo postulamos a una buena práctica que quedó finalista a nivel regional, nacional y local del Ministerio de Educación. En la actualidad, los colegios tienen una área de reflexión, pero consiste en una ficha nada más, y lo desarrolla el tutor. Y el tutor, como el mismo testimonio del tutor es, yo también tengo carga lectiva y además me dan esto. Entonces, necesitamos más espacio, ¿no? No se abastecen, los chicos, hay mucha problemática, ¿no? Los chicos están recurriendo mucho a la inteligencia artificial. Y las estrategias, pues, dentro de la filosofía práctica y de lo que se hace es que nosotros trabajamos desde las preguntas, ¿no? Partir desde las preguntas literales, ¿no? Hasta llegar a las preguntas abstractas, ¿no? Ir con ellos. En algunos casos hay que llevar el taller en 2 o 3 talleres, ¿no? Para poder cumplir con los objetivos, porque a veces nos ganan los tiempos, y los grupos de aulas son entre promedio de 25 a 35 estudiantes, ¿no? Y eso también es otro de las estrategias que se desarrollan, ¿no? Es fuera de clase, es contrahorario en la hora de tutoría, para que el alumno no esté, uy, me estoy perdiendo mi clase o esté en ese apuro, ¿no? Ya como hemos visto, se trabajan bastante el tema de los dilemas éticos, el diálogo socrático, la escritura también como herramienta, ¿no? Algunos, como nos falta tiempo y no podemos escuchar sus voces, entonces lo escriben, ¿no? Escriben y ellos mismos, yo tengo ahí acumulado que me gustaría más adelante luego sacar un libro, todo lo que ellos escriben, ¿no? Escriben y es como lo que hacen a través de estas reflexiones interiorizadas, de introspección, llamémoslo así, ¿no? También pensamos desde las antinomias, ¿no? En el contexto, tenemos instituciones públicas de zonas con bastante violencia en todos los aspectos, ¿no? Violencia sexual. He tenido casos de adolescentes que me han confiado, ¿no? Situaciones muy delicadas de abuso sexual por sus propios padres.
desde los 7 años hasta los 15 de manera sistemática. Y bueno, eso también tiene otro protocolo de cómo trabajar, por eso es importante allí la interdisciplinariedad, ¿no? El tema del bullying, el ciberbullying, hoy lo que se habla del grooming, del texting, del sexting, ¿no? Como también existen por las redes pedófilos, ¿no? Y cómo han captado adolescentes que inclusive han sido víctimas de otros tipos de abusos, ¿no? También existe bastante pobreza estructural. Entonces, la problemática es compleja, ya no basta solo una disciplina, y ahí es donde estamos entrando en ese espacio, creando ese espacio para la filosofía práctica, ¿no? Porque sí es importante la filosofía teórica, pero sola no es suficiente, ¿no? Necesitamos entrar desde las prácticas filosóficas, no solamente en las instituciones educativas de nivel secundaria, ¿no? Trabajar con adolescentes, sino desde el nivel inicial, ¿no? En la primaria. Desarrollar políticas públicas al respecto, que más adelante se los voy a explicar. Dentro de estos resultados, ¿no? He desarrollado, me he prestado instrumentos de la psicología para poder medir el impacto de los talleres filosóficos, porque habían directores muy escépticos que decían, pero ¿cómo la filosofía? ¿Cómo vas a hacer cambiar de pensar, de conductas? Y si ya la filosofía no está en los colegios, ¿qué? ¿Todavía sigue, revive? Entonces, todo esto he tenido que llevarlo a una sistematización, a una publicación y medición, ¿no? He usado instrumentos de las habilidades para la vida, que se los voy a mostrar más adelante, instrumentos también de ansiedad, y he adaptado talleres filosóficos en nivel tanto universitario, con adolescentes y con niños. Hemos desarrollado también, para poder evidenciar cuestionarios de violencia y ver la necesidad y entrar allí, porque ya teníamos que focalizar, ¿no? No nos podemos abastecer en el Perú, no hay filósofos prácticos, a excepción de Carmen Zavala, hay un grupo que están contados con los dedos, ¿no? No tenemos filósofos prácticos, recién están que se desarrollan estas prácticas filosóficas en algunas universidades, entonces sería interesante más adelante desarrollar esto, ¿no? Sin embargo, también me he encontrado dentro de esta experiencia lo que nos dice Edgar Morán, ¿no? El tema de la complejidad y la interdisciplinariedad. Las disciplinas no dialogan, no se dialoga. Por ejemplo, hay un individualismo, ¿no? Me encontré en el campo también con un psicólogo que no quería entrar de manera interdisciplinaria, ¿no? No, solamente el psicólogo, el filósofo, ¿qué va a hacer, no? No acepta también otros tipos de talleres, talleres de escritura, de arte, de liderazgo, de música, porque allí también podemos nosotros desarrollar los talleres. Pero sin embargo, con el apoyo y el sustento, pude desarrollar también talleres y demostrarlo, ¿no? De cómo a través por ejemplo, de un cuestionario de liderazgo que mide el autoritarismo, la democracia y la permisibilidad de este filósofo, perdón, de este sociólogo que también es casi filósofo, que se me acaba de ir el nombre, que trabaja estos 3 estilos y cómo a través de estos cuestionarios sale pues que no hay estilo democrático, no hay diálogo. Entonces, a partir de los talleres filosóficos, los chicos empiezan a escucharse, a dialogar, ¿no? A ver que una misma palabra, ¿no? Que a veces la vergüenza, el miedo, el amor, porque son los temas que ellos traen a colación, el amor, la vergüenza, y que son situaciones que pueden, así de mínimas, llevarlo a lo grande. Por ejemplo, ¿no? Un adolescente que se pelea con otro y se va a la salida y le pega y lo graban y lo suben a las redes, porque al inicio, ¿no? En este caso, como diría José Barrientos, ¿no? Si vamos a trabajar talleres para reducir la violencia, no deberíamos hablar de violencia, ¿no? En este caso hay que pensar estrategias, ¿no? Generar talleres desde la filosofía para pensar, donde los mismos adolescentes traen después, cuando tienen que pensar
con ejemplos de la realidad y cotidiano, y ahí salta uno y dice, ¿no? Es que me miró grueso, y grueso era lo que él había interpretado, pero realmente no le había mirado, ¿no? Entonces empieza él a hablar de que la primera impresión entonces es engañosa, que la segunda y así, ¿no? Empiezan ellos a filosofar y a hacerse preguntas, entonces hay que dudar, ¿no? Entonces empiezan ellos y se dan cuenta luego de pues, que pelearon por algo que no valía la pena hacerlo, ¿no? Entonces llegar a estas sesiones no es de repente desde el primer taller, son 6, 8, 10, 12, de acuerdo a los grupos, porque cada grupo tiene características distintas, ¿no? Entonces, este tema de la interdisciplinariedad es importante, ¿no? Dialogar con otras disciplinas, porque ya no basta una mirada. Por ejemplo, la chica que se corta también ha sido abusada sexualmente, pero además también se droga y no está en un nivel que recién inicia, ya está en un nivel entre medio y avanzado y que ya no quiere saber nada de la vida. Entonces ahí sí entra, hay que comunicar y hay que dialogar, ¿no? Y en el tercer año del proyecto que trabajé entraron psiquiatras, ¿no? Entraron especialistas en psiquiatría con adolescentes, donde tenían que ver toda esta parte ya más clínica, ¿no? Desde otro sentido. Pero miren lo que se podía desarrollar, ¿no? Por ejemplo, hechos de que, ¿por qué te cortas? ¿No? Porque quiero calmar este dolor mental por el dolor físico. ¿No? Es el testimonio de un adolescente, ¿no? O vienen después de un taller y me dicen, me enseñan su brazo y me dicen, mire, yo me corto, ¿no? Y ahora que le he escuchado, porque ni siquiera hablamos de las autolesiones ni nada, sino empezamos con un tema de identidad, ¿no? Y ahí saltan esas cositas, ¿no? Entonces ellos mismos piensan sobre eso, contemplan, ¿no? Y para ello existen distintas metodologías, ¿no? Dentro de la formación que tuve en la maestría, he desarrollado y he visto varias distintas metodologías, ¿no? La parte de la confrontación, en el caso para aquellos adolescentes que son bastante, que tienen problemas de conducta, ¿no? Que son bastante así contestatarios en el sentido de transgresiones de reglas y normas, llamémoslo así, pero que son muy inteligentes y como ellos mismos cuando eres confrontacional y le devuelves la pregunta y le pones el espejo donde todo le rebota, se queda y se da cuenta. Pero no podemos hacer esto quizás la metodología de Ran Lahaf, ¿no? Que es más de contemplación, donde contemplamos en el caso de adolescentes que son muy callados quizás, entonces siempre tenemos que estar preparando los talleres de acuerdo y para eso es importante hacer como un focus group para ver las necesidades, ¿no? Tenemos que ver las necesidades y ahí me ayudo de la investigación, ¿no? Entonces, los riesgos psicosociales a los cuales se están enfrentando los adolescentes en estos tiempos, ¿no? La violencia escolar, tanto en la escuela como en las familias, ¿no? Y también en las sociedades, ¿no? Antes se hablaba de crisis, ¿no? Que era algo tan ligero. Hoy se habla de los vacíos existenciales y se ha ido a un nivel más fuerte la pérdida del sentido de la vida, ¿no? Esta falta de proyectos vitales se viene por muchos factores, ¿no? Hoy ya no se fomenta mucho las lecturas, los chicos. Hola Sonia, Sí, se entrecorta aló, un poco. ¿ahora me escuchan? Entonces voy a Ahora estás profundizar. mejor, sí, 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 No, vamos. no era Sonia, creo que es tu internet, José. Ah, ya. Perfecto, gracias, gracias. Entonces prendo mi cámara, ya. Bien, también hay otro tema aquí, ¿no? De la desconexión afectiva de los adolescentes con los adultos. Pero esto no solamente se ve en los adolescentes, también lo vemos en los adultos, ¿no? Hay mucha, no solo desconexión, hay intolerancia entre las personas. Las personas ya se soportan menos el día de hoy, ¿no? No se escuchan, ¿no? No se tienen paciencia, como dicen algunos, todo lo quieren así al clic, como lo ven ahora, ¿no? El adolescente eh, interpreta, ¿no? Se apodera de esa palabra y dice, en mi casa no soy importante, no valgo, no me quieren, por lo tanto, como yo no soy importante, prefiero morir, ¿no? Me quiero suicidar,
¿no? Y esos son los términos que inclusive he trabajado con adolescentes que han venido, pero con el acompañamiento también psicoterapéutico y con todas las medidas en la parte cognitiva, y hemos desarrollado, ¿no? Y sí ha habido también cambio de pensamiento, ¿no? De pensamiento. En este sentido, el problema que está en aumento también el tema de las adicciones, no solamente a las sustancias psicoactivas, sino a los juegos, a los videojuegos, ¿no? Al Netflix, ¿no? Que paran horas y horas y vienen y dicen, he visto 68 capítulos y están a la gana. Ah, no, yo te gano, yo he visto más. Y están en ese sentido y dejan de lado toda la parte académica. Ya no hay mucho amor al conocimiento. Hoy todo es tan líquido y que eso se está evidenciando, ¿no? Entonces, es una preocupación partiendo desde la educación, ¿no? Hoy la educación yo le pondría que no solo está en riesgo, ¿no? No está en crisis, sino está en riesgo, ¿no? Y en este sentido, pues, lamentablemente el mismo sistema, ¿no? Está llevando a todo ello, ¿no? Tenemos adolescentes que van en ansiedad, depresión, y la ansiedad visto desde Tillich, que es un filósofo teólogo existencialista, tomando desde el primer nivel, cuando recién está iniciando, él pues dice que todos tenemos ansiedad. Ahora, cuando ya se te empieza a caer el cabello, te salen cosas en el cuerpo, te pones mal, ya empieza la intensificación, ¿no? Cuando no se digiere o no se conversa, o no se dialoga o no se sacan esas curiosidades. Todos los seres humanos tenemos ansiedad y pensar desde ello, él lo escribe en su libro, ¿no? El coraje de ser, ¿no? Partiendo de eso, ¿no? O sea, cómo nos damos cuenta de que a través de esa ansiedad, porque todos tenemos miedo, dice, ¿no? A la muerte, ¿no? Tenemos miedo al futuro, y hace una clasificación de esta ansiedad clínica, ¿no? De una ansiedad que ya se vuelve más de neurosis. Entonces, partiendo desde textos así, trabajamos también con los adolescentes, ¿no? Ya de tercero, cuarto y quinto, trabajamos con textos, trabajamos con arte, ¿no? También hay mucho abandono moral, esta es la palabra que lo ponen inclusive los mismos directores y tutores, ¿no? Los padres se desentiende, ¿no? Hay mucho desentimiento, es lo que dicen, ¿no? Y sobre todo, pues tenemos nosotros en el campo de la filosofía la automatización, ¿no? O sea, no está mal, pero no sé cómo podría llamar, este fenómeno que está irrumpiendo abruptamente en todas las personas de la parte de la automatización, ¿no? Donde todo masivamente, todo, entonces, ¿pero por qué? Si él lo hace, si él usa esta marca, si usa esto, ¿por qué? ¿No? Entonces, todo ya no se desarrolla esta parte, ¿no? Del pensamiento multidimensional que propuso Matthew Glickman y Ann Shar, ¿no? Del pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Entonces, además de estos problemas que les he mencionado, también existen dentro de los colegios problemas de salud mental, ¿no? Tenemos los chicos que son catalogados de retardo, fronterizos, TDAH, autismo, Asperger, y en el campo psicopedagógico problemas de dislexia, dislalia, discalculia y otros problemas que se vienen encontrando, ¿no? Entonces, frente a toda esta situación, el análisis que desarrollé es esto, ¿no? Como ya les había hablado de manera general. Crisis existencial, el vacío existencial, que no puedes llenarlo con nada, y la pérdida del sentido de la vida, ¿no? Tuvimos un caso de un adolescente que se intentó arrojar al mar, había tomado veneno con un yogur y se había ido para arrojarse al mar, ¿no? Eso fue entre el año 2015 y 2016. Gracias a todo el equipo con el que se trabajaba y compañeritos, ¿no? Porque los compañeritos son los que avisan, se intervino, ¿no? Porque no solamente estábamos en las escuelas, sino también trabajábamos en la comunidad, con el entorno, con los padres, porque ya que la problemática que es intramuro ha traspasado todo eso, ¿no? Entonces, como dice un director,
los problemas de la calle lo traen al colegio, ¿no? Y aquí empieza la bronca, dicen. Hasta hay profesores que también se pelean entre ellos. ¿No? Entonces, este problema que se ha desencadenado y se ha intensificado después de la pandemia, ¿no? Porque es lo que dicen también en los comentarios, ¿no? Que ya no han quedado bien emocionalmente. Entonces, este malestar emocional con el cual se inicia necesita ser pensado, examinado, profundizado, y muchos tienen miedo, ¿no? Como lo menciona en un testimonio un adolescente, ¿no? Verse a sí mismo, dice, ¿no? Como diría Sócrates, ¿no? Hoy el mundo está nubilado por la maravilla externa, pero no nos detenemos a pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde la filosofía abrimos este espacio, ¿no? Este espacio donde el adolescente dialoga sin presión, hace sus preguntas, y en todo ese proceso hay un facilitador o un acompañante, como sería el filósofo práctico. Entonces aquí tenemos filósofos como Ortega y Gasset, Sartre, Heidegger, que hablan también de la angustia, ¿no? Que es lo que viene. Tienen mucha presión académica, mucha presión familiar, ¿no? La angustia y la crisis es el punto de partida para acceder a un sujeto auténtico, ¿no? Y la pregunta que me hago en todo este trabajo es: ¿por qué es importante la filosofía en la prevención de riesgos psicosociales en adolescentes, ¿no? Entonces hoy me doy cuenta y estoy más convencida de que la filosofía puede desarrollar y trabajar como prevención, ¿no? Prevención de riesgos psicosociales, porque muchas veces una angustia puede ser pensada, y si no es pensada, ese adolescente le está dando vueltas, lo está interpretando, y luego se puede ir a otras lesiones que pueden intensificar el problema y ya tiene que recurrirse a otras disciplinas. He allí el tema de la mirada, ¿no? O sea, no vernos como algunas disciplinas nos ven como una competencia. No queremos reemplazar tampoco al psicólogo o al psiquiatra, pero esta es la parte que quiero dejar clara, ¿no? Porque siempre eso es un poco el recelo, ¿no? Que se observa en el área, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, preguntas, ¿no? Que se desarrollan en algunos talleres, ¿no? ¿Lo que los demás perciben de nosotros refleja quiénes somos realmente, o es solo una proyección de lo que creemos que desean ver en nosotros, ¿no? Esto es importante para el adolescente, ¿no? Estas expectativas que se crean sobre ellos, pero desde fuera, ¿no? De los otros, ¿no? Y no se miran a sí mismos, ¿no? Están siempre conectados en el celular, viendo la realidad a través de una pantalla, dejando muchas veces de lado su propia existencia, ¿no? Y hasta las cosas que tienen que hacer, porque se pasan horas y horas viendo TikToks, viendo YouTube, ¿no? Y viendo cosas. Me dicen, estuve 6 horas. Y los chicos, como dicen, se quedan solos porque los padres no están en casa, trabajan todo el día. Aquí algunas de las metodologías que he desarrollado en el proyecto Cogito Ergo Sum. Desarrollamos esta prueba de habilidades para la vida que ya estaban validadas por estos autores, pero desde el campo de la psicología o de la educación, y lo llevamos al campo filosófico. Comprende 4 dimensiones que también se alinean con el desarrollo del pensamiento multidimensional. Aquí tenemos el pensamiento creativo, el crítico, ¿no? Está el autoconocimiento, la empatía. Entonces, frente a ello, desarrollamos para estas prácticas, que tuvo una medición de un pre y un post, donde sí se encontraron resultados positivos del impacto de los talleres filosóficos para el desarrollo de las habilidades para la vida. Desarrollamos 10 sesiones, ¿no? 12 en total, la primera de pre y de post, y allí es donde desarrollamos las habilidades de las cuales nos habla Matthew Lichtman. Pero además de ello, no era suficiente. También se creó el proyecto SER, el Servicio Educativo de Reflexión, porque allí también desarrollábamos talleres filosóficos y también desarrollábamos consultorías filosóficas, ¿no? Porque habían adolescentes que teníamos que agruparlos, ¿no? El área de convivencia del colegio
que era en este caso el coordinador de convivencia, nos mandaba a los estudiantes y nosotros desarrollábamos estos talleres. Teníamos un espacio que compartíamos con el área de psicología, ¿no? Allí también la gestión del director y de los directores es importante, ¿no? Entonces, sí es una necesidad. Es más, yo no me conformo con que la filosofía regrese solo para prevenir, sino también que la filosofía no solamente puede estar desde estos campos desde la tutoría, sino también puede entrar a desarrollarse desde la educación básica regular, ¿no? En la currícula. Entonces aquí trabajamos esta parte, me avisan si que me paso el tiempo. ¿Qué aporta la filosofía frente a estos riesgos, ¿no? Un espacio no terapéutico, esto siempre lo dejo bien claro. Dentro de una consultoría filosófica también se le explica, ¿no? Tanto a los padres, al director y a los adolescentes, que en una consultoría filosófica no diagnosticamos, no respondemos preguntas, tampoco hacemos psicoanálisis, ¿no? Solo iniciamos a partir de un diálogo donde se inicia con una pregunta que le resuena o que le inquieta o que algo que le incomode y lo conversamos, ¿no? Entonces, no es un espacio terapéutico, pero sí profundamente transformador. Invita a pensar en voz alta, a dudar, a confrontar creencias, favorece el pensamiento crítico, cuidadoso y creativo, permite nombrar y resignificar el dolor, la tristeza y el sinsentido. Muchas veces hemos tenido que desarrollar talleres de conceptualización, porque a veces ellos le ponen palabras que ellos han considerado o han creído, pero cuando le llaman por su propia palabra se dan cuenta, ¿no? De que ellos habían estado interpretando y que estaban designando mal a las cosas que ellos estaban tomando en esos momentos. Tipos de preguntas que hemos desarrollado de nivel existencial. ¿Quién soy cuando nadie me mira? Aquí el propósito es el autoconocimiento y también la identidad. También aspectos de ética y moral, aunque esto también es bastante controversial, ¿no? Se habla de pérdida del sentido de la vida, pero por allí dicen otros, no es pérdida del sentido de la vida, sino la transformación de los valores. En mi caso, yo sí he encontrado pérdida de valores en cuanto al tema de sicariato, violencia y abuso sexual, ¿no? Allí sí considero de que hay todo un tema, ¿no? de pérdida de valores. En el caso de transformación de valores, sí, también hay transformación de valores, pero también hay una distorsión, ¿no? Hay una distorsión, ¿no? de estos valores, ¿no? Y eso sí puede ser peligroso. Aquí en el campo de la ética moral, siempre decir la verdad es lo correcto. Aquí se estimula la reflexión, la parte afectiva. Se puede perdonar algo que todavía duele, ¿no? Casos de adolescentes, ¿no? Tenemos adolescentes, pues, que han sido violentados por sus propias familias. En ese sentido, ¿no? Se hacen estos cuestionamientos o también, pues, el tema de los enamoramientos, ¿no? Hay violencia entre parejas de adolescentes de 14, 15 años y empieza a temprana edad, ¿no? También o sea, existen varios temas, ¿no? que se han desarrollado: la libertad, el amor, el miedo, la preocupación por el futuro. Y aquí algunos adolescentes que han terminado producto de esta transformación. Por ejemplo, una adolescente que se cortaba decía: no dejes que las redes te atrapen, ¿no? El grooming no es un juego, ¿no? Que el programa le hacía sentir como parte de una familia, ¿no? Hemos tenido casos de adolescentes que se han quedado huérfanos por la pandemia y que allí en el grupo se encontraban con otras personas que también tenían esos mismos problemas y decían: entonces somos hermanos, ¿no? Y decía que eran como una familia. Me apoyo, otro adolescente que dice: me apoyo con el desenvolvimiento porque antes me comunicaba poco. Me enseña a saber quiénes somos y cómo debemos tratarnos, ¿no? Pensar antes de hacer una cosa. Es una comunidad de indagación donde dialogamos sobre el día a día y cómo nos sentimos, ¿no? O sea, aquí pensamos las emociones, ¿no? No trabajamos, a diferencia del psicólogo que trabaja la emoción, nosotros tomamos la emoción y la pensamos, ¿no?
en algunos casos y voces, ¿no? que les traigo, frases. En este taller aprendí que puedo decir lo que siento sin que me juzgue. Inclusive hay una adolescente, por ejemplo, que dice, me gustan las chicas de mi mismo género, pero mi mamá me juzga y se burla de mí y toma esto como una burla, ¿no? Es un caso, ¿no? Me gusta venir porque aquí no tengo que fingir estar bien, ¿no? ¿Cómo estás? Siempre le preguntas a adolescente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, pero no están bien, ¿no? Entonces, ellos luego se dan cuenta, ¿no? Por eso dice eso. Y un caso aquí rapidísimo de inicio, ¿no? ¿Para qué estamos aquí y hacia dónde vamos? Después de hacer el diálogo al cerrar, termina con otra pregunta más, ¿no? ¿Qué sentido tiene seguir caminando? Incluso cuando no tengo todas las respuestas, dice. Y él mismo reflexiona y dice, a veces no se trata de tener certezas, sino de sostener nuestras preguntas con honestidad. Caminar con otros, escucharnos sin juicio y permitirnos dudar también es una forma de avanzar. Y pues dicen también preguntas que siempre hay, ¿no? ¿Por qué el cambio es confuso? También hemos hecho talleres sobre el cambio. Tu cuerpo no es un papel, no te hagas daño. Todos merecemos ser feliz y libre de cortadas, ¿no? Inclusive hay canales de YouTube donde te llevan a eso, ¿no? Y lo mismo, yo me he enterado todo eso por los mismos chicos. Y bueno, pues, ¿no? ¿Qué creen que significa ser uno mismo? El inicio de una pregunta, ¿no? Un adolescente de 15 años dice, para mí es cuando no tienes que fingir, pero a veces si soy yo me critican, ¿no? Otro dice, yo me pongo máscaras porque si soy yo me siento débil. Y les pregunto, ¿y si te mostrases débil fuera una forma de ser fuerte? Y se ponen en silencio, todo, silencio absoluto, ¿no? Y ya pues reaccionan y dicen, nunca lo había pensado así, capaz por eso lloro solo, porque no quiero que me digan que estoy mal. Entonces, esto para los tutores, docentes y profesionales, ¿no? Es importante. También he desarrollado talleres con docentes, con tutores en los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Y aquí, pues, les decimos a ellos, ¿no? Que la inquietud no es un síntoma a silenciar, sino una oportunidad educativa. Hubo un caso en un colegio donde una tutora me dijo, filosofía, ¿no? Pero no les estás haciendo muchas preguntas, ¿ah? Sí, ¿no? O sea, como que, ahora les van a despertar, ahora me van a hacer bastantes preguntas, ¿no? Entonces, como que las preguntas, por eso que pongo esto, ¿no? Es como que hacer preguntas es incomodidad, y sí es incomodidad, pero para algunos docentes sí lo toman muy en serio, ¿no? Crear espacios de escucha filosófica dentro de las escuelas fortalece la salud mental, ¿no? Y no solamente la salud mental, sino también el espacio en la sociedad, ¿no? Porque también desarrollé algunos talleres de el cuidado de la mente y el medio ambiente, ¿no? Cómo se desarrolla este tema del ambiente y el medio ambiente, ¿no? Y un adolescente dijo, sí, sí hay relación. Si yo tengo mi cuarto desordenado, es un ambiente que va a influenciar en mi mente. Y si yo estoy en un parque con mucha basura donde se quema, es obvio que no voy a, mi salud emocional no va a estar bien, ¿no? Entonces, no solamente la filosofía práctica, como ya lo vienen haciendo muchos colegas en el mundo, está trabajando el campo de la educación, sino también en el medio ambiente, en el nivel organizacional. Y sí, definitivamente para desarrollar estas prácticas he tenido que familiarizarme con la filosofía en las organizaciones, con los talleres filosóficos, con las consultorías filosóficas, con la filosofía para niños, que es base, porque ahí está toda la parte procedimental que nos dejó Liebman y Shar, y también Angélica Sátiro, que también lo desarrolló y lo trabajó. Entonces podemos, a través de todo este espacio que generamos, podemos formar comunidades escolares más pensantes, ¿no? Acompañar no es dirigir, es estar presentes con preguntas y no con recetas, ¿no? Casos, por ejemplo, de algunos adolescentes, ¿no? El profesional X me hizo dibujar y luego ahí terminó la sesión y me fui. Nunca dialogué, no fui escuchado, ¿no? Entonces, a veces quizás puede ser por el tiempo, por muchas situaciones que no se abastecen, pero ese es un poco, ¿no? O un padre que dice, ¿no? Lo derivan, ¿no? Lo miran, lo diagnostican y lo derivan, ¿no? Y ahí quedó. Entonces, allí hay mucho que hacer desde las escuelas
Y sí, pues como ya ustedes vieron, la filosofía está estigmatizada aquí en el Perú y esta es una forma de retomar, ¿no?, el espacio, que es una necesidad hoy en día, ¿no?, pensar, ¿no? Y para ello, pues, Sonia, sí, Sonia, vamos redondeando, ¿te parece ya, más o menos? sí, ¿Sí? Y ya, después vamos a las preguntas. Dale. bien. Aquí hay Gracias, está bueno. Gracias, José. Aquí unos estudios previos, ¿no?, en España, México, Perú, en Colombia, sobre las prácticas filosóficas, ¿no? Ahí los dejo para que lo podamos ver. Y bueno, esta parte ya lo dije. La propuesta, ¿no? Una propuesta a partir de todas mis prácticas, dentro de los flujogramas que se han visto dentro de las escuelas, pues es esta, ¿no? Eh, Estoy escribiendo este artículo sobre la salud mental, la urgencia de un abordaje interdisciplinario desde las instituciones educativas. Miren cómo se trabaja dentro de la institución educativa, ¿no? En el área de tutoría, el adolescente con el tutor y el adolescente con el psicólogo. Luego, si detectan un caso, lo llaman al padre de familia, luego lo derivan al centro de primer nivel, y si el problema es más fuerte, al centro de salud mental comunitario, ¿no? Ese es el proceso, y hay pues algunas incomodidades de padres que por eso no quieren ir, porque dice mucho manoseo de la información. En el cual yo propongo es que la enseñanza de la filosofía desde un sentido de la filosofía práctica se retome en la educación básica regular en estos tres niveles, ¿no? Ahora, desde el nivel nacional, donde yo me encuentro trabajando ahorita en la parte de asesoría cualitativa, se van a desarrollar un tamizaje y monitoreo, ¿no?, innovación de las tecnologías, para hacer todo un estudio, porque todo lo que les he mencionado no está, llamémoslo, sistematizado, ¿no? No hay un seguimiento. Y allí podríamos entrar, ¿no? Ese es un poco lo que les digo, ¿no? Y para las conclusiones, pues allí están. La primera es que la inquietud del adolescente no es un síntoma que deba silenciarse, sino una señal significativa que merece ser escuchada y comprendida desde una perspectiva filosófica. Dos, la filosofía práctica, al promover la reflexión crítica, la autoindagación y el diálogo auténtico, constituye un espacio transformador que complementa las estrategias de salud mental escolar. Tres, los talleres filosóficos demuestran que la palabra, cuando se enuncia desde la experiencia vivida, tiene el poder de reconectar al adolescente consigo mismo y con los otros. Cuatro, incorporar la filosofía práctica en las escuelas no implica reemplazar a otros profesionales, sino enriquecer el abordaje educativo desde una mirada más integral, crítica y humanística. Cinco, dar voz a la inquietud es también una apuesta por la esperanza, formar comunidades escolares más pensantes, más afectivas y más responsables del mundo que habitamos. La filosofía no da respuestas cerradas, pero abre espacios donde las preguntas pueden florecer y transformarnos. Eso sería todo. Muchas gracias. No, gracias a vos, Sonia. Muy completa la presentación. Algunas preguntas que se hicieron, creo que se fueron más o menos respondiendo, pero de todas maneras, si les parece bien, las vamos repasando. O si no, no sé si Esperanza, ¿querés vos hacer la pregunta directamente, tu comentario? Bueno, sí, gracias. Gracias por todo el esfuerzo, todo el análisis, todos los años invertidos, porque todo eso que estás contando es mucho tiempo, mucho esfuerzo. Pues mi primera pregunta era qué pensabas. Bueno, ya más o menos como dijeron, creo que sé la respuesta, pero también es un Bueno, comentario de que para mí la filosofía es un tema que no solo le hace falta a los adolescentes o le hace bien a los adolescentes, sino que es una ausencia en general también para los adultos. Pero luego entonces me saltaba la pregunta de cómo abordan, si siempre son metodologías verbales, tomando en cuenta que em, cuando hay una falta de práctica de hilar los pensamientos, que es como una característica quizá común, no sé qué tanto hay en el sur, pero aquí en Centroamérica tenemos una muy baja formación en general. En Guatemala son 7 años de escolarización al promedio nada más. Entonces, poder hilar y verbalizar las ideas, eso es difícil. Aparte aquí
hay prevalencia, o sea, somos 50-50, 50% población indígena. Entonces, no es primera lengua el español y es difícil. Entonces, ¿cómo hacían para abordar los procesos? Tú decías que con preguntas, eso es verbal, y si todas tus metodologías son verbales, y contar que yo estoy aquí porque me pareció interesantísimo y cada vez que te oía más, porque siento que somos muy parientes. Yo soy también profesora, pero de artes, y he creado también una metodología propia que incluye la filosofía también, pero que como que el riel donde rueda todo son expresiones artísticas visuales. Entonces, pues a mí me parece como que aquí funciona bien, por eso de los idiomas y por eso de la baja escolaridad. Pero que bueno, cuéntame cómo te va a ti, mucho gusto, muchas gracias por tu Gracias, esfuerzo Angélica. y tu generosidad al compartir todo esto. Gracias, Esperanza. Sí, efectivamente, este problema de la filosofía no solamente es para adolescentes, ¿no? También he trabajado de manera particular con adultos en consultorías filosóficas y sí, en el caso de los adolescentes, sí, trabajamos a través como recurso y herramienta la pregunta, el diálogo, pero también además trabajamos con el arte, con textos, también con voces de filósofos, ¿no? Desde el arte, por ejemplo, qué bueno que a mí me gusta mucho el arte. También he tomado algunas pinturas, por ejemplo, de René Magritte para llevarlos a pensar, porque solo tenemos de 45 a 50 minutos, y es movilizarlos, ¿no? Hay que movilizarlos y se les da al final hojas para que al final ellos hagan sus preguntas, ¿no? Porque el tiempo se pasa volando. Sí, cuando son grupos grandes, a veces tenemos que resumir y porque si no se abren, ¿no? Se abren bastante. Son chicos que tienen mucho ruido mental y tengo que tener cuidado cuando digo ruido mental, porque quizás nosotros entre filósofos lo podemos entender, pero un adolescente me dijo, ruido mental, yo no estoy psiquiátrica, eso es para los que escuchan voces, dijo, ¿no? Entonces tuve que detenerme y volver a pensar, ¿no? Pero sí, el tema del arte, ¿no? Por ejemplo, pongo el dibujo de La pipa de René de Madrid que dice, y empiezo con esa pregunta, para un grupo de chicos que se han pegado, violencia, es un grupo donde está la víctima y el victimario, los tengo juntos, y llevo ese taller y lo imprimo y les digo, bueno, esto es, ¿qué es? Que no sea una pipa, como dice la pregunta, ¿no? Y les doy una hoja y les digo, dibujen, y cada uno empieza a dibujar, pero yo no hablo para nada de violencia allí, no tenemos que hablar, ¿no? Entonces, empiezan a dibujar, cada uno dice una trompa de elefante, un saxo, no, empieza cada uno a dibujarlo, y le digo, ahora pueden hacerse una pregunta, y así empieza, ¿no? Entonces, sí, el tema del tiempo, quizás si entramos de repente con un curso o una carga se podría, ¿no? Hacer talleres filosóficos desde los colegios. No sé si haya respondido Esperanza. Muy bien. Muy bien, ahí levantó la mano Sandra. Bueno, Sonia, Sí, muchísimas gracias primero que nada por esa escucha a las adolescencias y nada, de darles voz. Me quedé pensando en esa escucha. Y lo que me quedo pensando como madre, como adulta, es si les das voz también en la denuncia, porque creo que a veces es recuerdo, que no me escuchen mis estudiantes, no hay ninguna, ¿no? Pero es recuerdo actuar así, o sea, recuerdo, me explico, es recuerdo, eh, y lo veo tan potente. ¿Qué hacer frente al dolor? La pregunta, ¿qué hacer frente a lo que nos duele, ¿no? Y que tú los escuches. Pero ¿qué pasa en esa denuncia en donde pareciera ser que hay inmovilidad? Porque me encanta que les duela algo, ¿me explico? El tema es que no hay resistencia, no hay nada que les mueva a pensar cómo se construyen esas realidades, por qué me define el exterior y en el interior qué. O sea, eso, me preocupa muchísimo la no denuncia, me preocupa mucho las no resistencias y me gustaría que hicieran esos mismos jóvenes
una crítica también a ese mundo adulto, porque no sé si son ellos o son productos, también es más de un sistema que todo el tiempo me vende y me facilita, ¿no? Eso. Entonces digo, ¿qué lugar damos a ese encuentro y a esa voz para denunciar también eso que me pasa desde, ¿no? Desde un lugar que no sea el adolescente solo lo que le pasa o las adolescencias solo lo que le pasa o lo que les conflictúa, como sintiendo que lo peligroso son las adolescencias, cuando en realidad hay una construcción de mundo en donde no se está denunciando, interpelando y demás. ¿Me explico? Entonces, quiero que sean denunciones. Claro, esa parte que tú mencionas también la trabajamos con los chicos que no son vulnerables, porque ellos nos reclaman, dice que solamente para ir a hacer filosofía tienen que ir los chicos que no, entre comillas, ¿no? Están, y ya también hemos desarrollado talleres con estos otros chicos. Y sí, efectivamente, ¿no? Ellos llegan a distintas formas de denuncias, no solamente al sistema. Inclusive dicen ya, el yo no es privado, ¿no? El yo es político, inclusive ya pasó de lo político, ahora es económico. Todo se vende, todo se compra, ¿no? El dolor, ¿no? El sufrimiento, la muerte, todo, ¿no? Los honores, ¿no? Hoy se compran conciencias y ellos mismos lo llegan, ¿no? Lo llegan a pensar, pero sí, o sea, eso no se da en las clases con las otras aulas. Por ejemplo, aquí en el Perú, 3 proyectos de ley se han archivado con intentos de que regrese la filosofía a las escuelas, precisamente por eso, ¿no? Porque parecieran que no quisiera que regrese, porque no están bien argumentados, pero sí existe una necesidad, ¿no? De dar voz a estas inquietudes, y estos chicos también, ¿no? Sí, dicen, reclaman, es más, dicen, ¿por qué hacer talleres? Y ponen, le mandan al director, ¿no? Queremos que haya un curso de filosofía, pero no son muchos, pues, ¿no? Son a los que se suman, ¿no? Porque definitivamente el mismo sistema, como ellos mismos dicen, estoy atrapado de todos lados, de pies y manos, y cómo me puedo soltar, ¿no? Entonces ahí empiezan a deliberar, a pensar, a dialogar. Cada uno da una respuesta distinta, ¿no? Ah, es que eres débil, ah, es que no, y empiezan, ¿no? Entonces ahí también desarrollamos estas críticas, ¿no? De pensar en comunidad, ¿no? Cómo ellos pueden construir un mundo mejor, ¿no? Desde donde están, qué pueden hacer, ¿no? Como lo proponía Littman, ¿no? Gracias, Sandra. No sé si esté bien ahí. Gracias a ti. Martín, y después Juan Godoy Caso. Hola Sonia, estoy tratando de volver a poner la imagen, pero no encuentro cómo. Eh, Se escucha bien, Martín. bueno, Sonia, bueno, primero agradecerte la charla y felicitarte por lo que haces. Y segundo, 2 preguntas, o mejor dicho, una pregunta y una observación. Esto, el- La pregunta es, ¿cómo hacen o cómo haces para entrar en las instituciones? Eh, Te lo pregunto porque me sucede, yo soy licenciado en filosofía y profesor de filosofía, pero ya no ejerzo. Sin embargo, no puedo ingresar a las instituciones para hacer algo en contraturno o fuera, digamos, del programa oficial. Esa es una pregunta de índole práctica. Y lo otro que me parece quizás interesante comentar en relación a lo que entendí de la pregunta de Sandra, que era qué hacemos con el dolor. Eh, yo durante varios años he trabajado con chicos en situación de calle, donde el dolor es intenso, constante y recurrente. Y yo me daba cuenta, no sé si en este sentido vos estarás de acuerdo, Sonia, que el hecho de generar un espacio de escucha les alivia el dolor directamente. O sea, hay
una relación impresionante entre la posibilidad que tienen ellos o ellas de contarse y generando el espacio para escuchar eso. Mirá, les cuento una pequeña anécdota. Trabajábamos con chicos en situación de calle y teníamos una bolsita donde ellos ponían los temas y los escribían y los sacaban así al azar. Y un día salió Hacer el amor. Y entonces nosotros teníamos la consigna de que si alguno de los chicos no quería un tema, por el momento no se iba a tratar. Y una de las chicas, Patricia, dijo, yo no quiero hablar de ese tema. Y entonces uno de los chicos de sus compañeros le dijo, y si hablamos de coger, coger en Argentina es follar en España, ¿no? Y entonces Patricia dijo, no, no, tampoco. Y otro de los chicos dijo, ¿y si hablamos de violar? Y ahí ella aceptó. Para la sorpresa mía y de mi compañero, que éramos los dos coordinadores, ¿no? Y a partir de ahí, ella pudo contar su experiencia de mujer golpeada, violada, etcétera, etcétera. Y cambió su actitud para siempre, solo por el hecho de haber sido escuchada. Bueno, esas dos cositas eran. La primera es más institucional y la segunda es respecto de lo que vos has venido hablando, me parece. Gracias, Manuel, ¿no? Porque dice... Martín. Martín. Ah, Martín, es que dice locura ahí. Sí, el tema del dolor, ¿no? Es bastante, como lo dices, ¿no? También te felicito por lo que has venido desarrollando. Es lo que yo también he encontrado en los grupos. Y nosotros vemos, pues, en el grupo, desde la mirada de Mónica Caballet y Ran Lahaf, ¿no? Como un espacio de transición en donde el dolor no se evita, sino que hay que acogerlo y hay que interrogarlo, ¿no? Entonces, desde esa mirada, ellos empiezan a confrontarlo, ¿no? Y con respecto a la pregunta que me haces de cómo hago para entrar en las instituciones educativas, bueno, para serte sincera, toco puertas, ¿no? Me voy, toco, llevo un plan y les digo lo que hago, ¿no? Trabajo en esto, la zona, busco zonas. Por ejemplo, cuando inicié, al egresar de la facultad, dije, bueno, todo el mundo me decía que me iba a morir de hambre, que iba a vivir, entonces pues dije, me voy a dar trabajo, hice una academia y trabajé con niños y adolescentes y allí conocí la realidad. Pero ya no bastaba esa realidad porque venían muchos más casos y muchos más problemas. Y lo que decía Lou Marinoff, ¿no? De que los chicos TDAH que son medicados, él escribió en Más Platón menos prosa en el año 95, como este tema, justo aquí está Gloria, ¿no? Gloria es psiquiatra y también se ha formado en práctica filosófica y ella también ha participado conmigo en los proyectos de talleres, porque tengo un equipo interdisciplinario y aquí está también el doctor Godoy, que ellos me han ayudado con la parte metodológica, estadística, ¿no? Hemos hecho artículos también, hemos publicado, ¿no? Porque ahora necesitamos visibilizarlo, ¿no? Entonces, ya el tema es ese, ¿no? He tocado puertas. Primero he tenido que buscar al director, entrado, y le he mostrado, ¿no? Quién soy, qué hago, y bueno, para mi suerte, no sé, el director era de ciencias sociales, ¿no? Entonces, ya, vamos a hacer esto, pero quiero que me hagas un diagnóstico, entonces de la parte metodológica hacía un cuestionario de violencia y le demostraba, ¿no? Tiene violencia verbal, violencia por discriminación, de raza, cultura y violencia, y así, la serie de violencia. Y a partir de ello, porque eran como 1.800 alumnos, ¿no? No me podía abastecer. Entonces así empezamos, ¿no? Contra horario, me daban apertura y en el gobierno local conocí la realidad del distrito a través de la academia, ¿no? Los adolescentes traían la problemática. Entonces yo ya veía toda la problemática que traspasaba, ¿no? Y dije, no, pues esto tiene que ser
desde un gobierno local, ¿no? Una intervención, y es allí donde, gracias a la voluntad política de un alcalde, desarrolla, ¿no? Entonces allí hice de coordinadora general, pues, porque no entendía tampoco la filosofía, ¿no? Pero tuve que crear la necesidad adentro ya, y así fue un poco, ¿no? Y Bien. cuando me dice lo del dolor, ¿no? ¿Qué hacemos con el dolor? Pues no podemos erradicarlo, ¿no? Hay que tomarlo, hay como lo dice. Eso también me costó bastante, por eso entré a los grupos de Deep Philosophy de Ran Lafave, y he conocido un poco, bastante su metodología, y me ha dado buenos resultados en este sentido, la contemplación que él desarrolla, ¿no? En su libro Saliendo de la caverna, salir de los perímetros, eso me ayudó, porque muchas veces este dolor pues sí puede ser infringido por personas externas que escapan de uno y que no hay control allí, ¿no? Como el caso de abuso, ¿no? Abuso sexual, la violación, ¿no? Que un adolescente también me contó. Al inicio sí era bastante doloroso escuchar todo, porque yo también me desquebrajaba, ¿no? Como ser humano, pero yo tenía que estaba frente ahí, ¿no? Y tenía que hacerle, pero ya luego, tenía que buscar herramientas. Yo me he formado en CECATFI, en maestría, he hecho una maestría y también he hecho un diplomado en consultoría filosófica y también en filosofía para niños. Entonces todavía sigo en ese proceso, ¿no? De formación y también aprendiendo con otros. Gracias, Martín. Juan Godoy Caso, Muy adelante, y amable, después doctor, muchas Gloria. gracias. Doctor Cortés, muy amable, muchísimas gracias. Bueno, yo más que pregunta he puesto casi un comentario ahí, ¿no? Pero la pregunta en sí es cómo convencer a los participantes del taller a que no les voy a dar una respuesta, ¿no? Que es lo que cualquiera quisiera, ¿no? Entonces, por supuesto, si mi profesora me va a decir todo un texto, todo un verso, yo no le voy a cuestionar, le voy a escuchar, ¿no? Pero estaré satisfecho, habrá colmado mis expectativas. Por favor, Sonia, tenga movilidad. Ah, Disculpe gracias, la doctor. confianza, pero trabajamos con Sonia, así que por eso es la Gracias por actitud. la pregunta. Sí, efectivamente, hemos desarrollado talleres de sensibilización primero. Hay que sensibilizar porque recuérdese que estos adolescentes ya no conocen la palabra filosofía, ¿no? Es una generación que está creciendo sin filosofía, porque la nueva política dice pues que todos los cursos deben llevarlo transversalmente, pero escuchar a los mismos docentes de matemáticas y ciencias sociales que no se abastecen, porque para empezar, metodológicamente ellos están mirándose todos la nuca, ¿no? Uno detrás de otro. Entonces, para empezar, no hay diálogo. Ellos mismos entran y dicen, yo quiero participar, mi profesora no me deja por el tiempo. Y otro dice, hay una dictadura en mi aula, ¿no? Entonces ellos no se les escucha la voz, no hay voz. Entonces, cuando ellos llegan y llegan a los talleres, tenemos que hacer como lo que haría Walter Cohan, una alfabetización, ¿no? Una alfabetización y explicarles qué consiste, qué se hace. Y sí, pero entonces, si yo no voy a tener respuesta, entonces, ¿para qué voy a estar aquí? Mejor me voy al chat y al Gemini y ahí lo encuentro, porque ahora lo dicen así, pero inclusive hasta te lleva y te induce a otras cosas, ¿no? Entonces, pero cuando hacemos un taller de demostración, ellos dicen, ah, sí, qué interesante, ¿no? Qué bonito, ¿no? Entonces, ellos mismos, no es que les digo, no, yo no les tengo que convencer de nada, ellos se tienen que convencer, ¿no? Ellos antes creían que venían a los talleres por castigo, ¿no? Creían que los directores los mandaban porque habían espacios donde nosotros teníamos que trabajar con ellos, porque eran, entre comillas, etiquetados como chicos con problemas de conducta, que se habían peleado o faltaban a las reglas. Entonces pero luego ellos terminaban diciendo que ellos son privilegiados, porque ya aquí en el Perú no se lleva la filosofía y que pensar es un lujo en estos tiempos, ¿no? Entonces, cambiar todo eso no ha sido también tarea fácil. Hemos estado 3 años para desarrollar todo esto. El primer año, como se dice, también como lo que hizo también Martín, ¿no? Pedir preguntas, qué temas quieres trabajar, ¿no?
Y así, ¿no? O sea, hemos tenido que hacer, de escuchar de ambos, a los tutores, a los profes y también a los chicos. No sé si el doctor le haya respondido. Muy Muy amable, bien. muchas gracias, Sonia. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gloria, buenas noches. Hola, buenas noches con todas, con todos, todas y todes. Em, Nosotros, como bien dijo Sonia, he tenido el privilegio de participar con ella. Ante todo, felicitarte, Sonia, por la claridad de la exposición y por el compromiso en la acción, porque lo he visto de cerca. Y luego, como bien hiciste en algún momento un esquema de todo este proceso que pasan chicos y chicas con situaciones problemáticas y que tienen que ir pues viendo desde el tamizaje hasta ser derivados a un servicio de psicología en la escuela o un centro de salud a nivel primario o un centro de salud mental comunitario. En realidad es un proceso bastante largo, engorroso, y muchas veces muchos de estos chicos se pierden la oportunidad de esa ayuda porque simplemente se quedan en el camino. Ahora, sin embargo, yo soy psiquiatra, sí, pero creo que también hay una especie de psicologización y hasta de psiquiatrización de los problemas de la vida y de los problemas que estos chicos llevan, que se manifiestan primeramente en las aulas, ¿no? Desafortunadamente, cuando nos damos cuenta es que a veces el problema ha avanzado mucho, la intervención llega a veces tarde, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta frente a esa tendencia a la psicologización y a la psiquiatrización de los problemas de la vida de estos chicos y chicas? Yo sé que tú estás en este camino, pero digamos, ¿qué más podemos hacer como sociedad para no solamente, digamos, centrarnos en la parte psicopatológica del problema, sino ir antes, ¿no? Antes de que esto incluso se produzca, que es donde creo estarían la mayoría de chicos y chicas de escuelas nivel secundaria, solo por centrarnos en ello, ¿no? Gracias. Gracias, Gloria. Sí, definitivamente la propuesta es eso, ¿no? De que se genere una política pública, ¿no? Y también la voluntad de los políticos, porque en este caso sí se pudo hacer con un político, pero hay otros políticos que tienen otras prioridades. Y sobre todo, ¿no? Alfabetizar a los políticos en este tema de la filosofía, porque pues ahora eh, se venden lo que no son y lamentablemente pues eso es lo que ellos quieren, ¿no? Y lo que les conviene también al sistema, ¿no? O sea, nos quieren automatizados, adormecidos, con más diagnósticos, ¿no? Y como dice bien claro, la psicologización. Frente a eso, eso también fue mi temor al inicio, ¿no? De que todo se psicologice, porque cuando yo tenía mi academia, tenía casos de chicos TDAH, chicos muy inteligentes. Lo único que hacían era jugar, les estaban robando el espacio de jugar, ¿no? Entonces ellos no pueden jugar y cuando venían a la academia lo que hacían era jugar, pero cuando les daban la pastilla, ellos estaban así, no podían expresarse. Entonces la mamá se fue a ver, ¿no? Y lo dejó de medicar, el chico tuvo buenos logros y ahí sí esto lo condice Lou Marinoff, ¿no? De que en el año 95 más de 1.5 millones de personas están siendo diagnosticadas por TDAH, ¿no? Y lamentablemente pues estar más de 2 horas en un aparato o un dispositivo eléctrico te genera esa hiperactividad. eh, Eso lo dice un estudio, ¿no? Que han hecho un experimento con niños y con adolescentes que los han tenido por casi 6 horas en unas máquinas y luego ellos terminan muy hiperactivos, ¿no? Biológicamente es lo que en psiquiatría le llaman el TDAH y están, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no? Pero desde mi experiencia, este chico no tenía horas de juego, ¿no? No jugaba, porque la mamá se iba a trabajar y lo dejaba en el colegio desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Entonces el chico no tenía un espacio, ¿no? Y
y hoy tiene mucho éxito. Y he tenido adolescentes que ahora están en otros planos, ¿no? Que quizás a veces me pongo a pensar y digo, voy a tomar sus testimonios, ¿no? Si le valió y cómo le ayudó, ¿no? Gracias, Gloria. Bueno, Esperanza nos decía una última pregunta, Sonia, si has publicado alguna guía para abordaje de preguntas filosóficas con adolescentes y cómo contactarte. Muchas gracias, Esperanza. He publicado un artículo y justo estoy en ese proceso de publicar lo que me pones, porque sí tengo allí, pero te voy a mandar el link de un artículo que he publicado y en realidad como un abordaje dentro de la filosofía misma siempre nos dicen, ¿no? No hay una metodología, pero siempre la parte procedimental sí te la puedo dar. Te voy a dejar mi número, si gustas me escribe y ahí te lo mando. Y también mi correo. Pero sí, quiero ponerle así como he puesto, ¿no? Voces y el tema que entre Sandra y su equipo me ayudaron a encontrar. Y también esta exposición me ayudó a hacer como una autorreflexión de mis propias prácticas, porque yo misma me he mirado en todo el camino, porque a veces hay mucha desmotivación también, porque a veces también nos cierran las puertas, así como nos la abren. Entonces, ahí nos encontramos con de todas las personas, ¿no? Entonces, ese es un poquito, ¿no? Y seguir en esta fortaleza, lo que me impulsa más es que yo también soy mamá de 2 adolescentes y pues en qué manos estamos dejando a nuestros hijos y en qué mundo queremos vivir cuando estemos viejitos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Si no, hoy no hacemos algo por esas voces vulnerables, ¿no? Porque ellos también están siendo víctimas no solo a veces de nosotros, los padres, que no tenemos un manual para poder educarlos, pero además también es el mismo sistema, ¿no? Porque aquí, en este tema de la problemática, ahí tiene que entrar políticas públicas, tienen que haber políticas públicas. Y las veces que yo he querido ir y encontrarme con algún parlamentario, cierran el Congreso esa fecha. Y desde ahí otra vez no. Bueno, así estamos, ¿no? Pero la esperanza, ¿no? La esperanza, ahí hay que seguir en ese camino, ¿no? Y yo felicito a esta red de Sandra y de su equipo. Igual también me gustaría tener una. Voy a hacerla. He estado trabajando en Genial, Hagámosla. Genial, felicitaciones. Carlos Cortés de Argentina, Martín también de Argentina, Patricia de Argentina, Ireri de México, ¿tá? Son las y los compañeros que estamos acá en Insurrectos. Te agradecemos muchísimo, Sonia, por esta experiencia y porque continúes tocando puertas y sembrando ese semillero de pensar, pero sobre todo de escuchar a esas adolescencias y bueno, y pensar, seguir pensándonos juntas y juntos. Así que bueno, muy agradecido. Muy agradecidos, muy agradecidos. No sé si alguno más quiere decir algo. Agradecemos a todos los que han participado, a Claudia, a Cecilia, bueno, y a todos. No sé si me olvido de alguien. Bueno, esperanza. Es esperanza con mucha esperanza. Lo que tenemos que sembrar siempre es esperanza, ¿eh? Porque me parece importantísimo en estos momentos. Y unirnos en comunidad para seguir pensándonos. Y felicitándonos y celebrándonos. Gracias. Así sea. Maravilla. Gracias Sí, por pues, la Gracias. Buenas Gracias a noches. todas. Mañana va a estar Buenas noches subido para todos. permítame. Te lo compartimos después, Sonia.